Vamos a poner el dedo en la llaga, Federico Dorin. ¿Cómo viste tú este tercer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum? A ver, Tony, pues de vergüenza, de pena ajena. A ver, déjame ponerlo en el contexto histórico. Lo que vimos hoy no pasaba ni en el priato. Cuando la ciudad la gobernaba el PRI y tenía el PRI mayorías en la antigua Asamblea de Representantes, en la época de Óscar Espinosa Villarreal, el formato era mucho más republicano. Había rondas de preguntas y respuestas, dos, a quien gobernaba el entonces Departamento del Distrito Federal. Como bien se lo dijo la diputada Salido hoy a Claudia Sheinbaum, el formato de terciopelo refleja la fragilidad de su gobierno, la condición, el chantaje grosero corriente de Morena de que ella no asistiría al Congreso y se volvería a esconder escudada en la pandemia como lo hizo el año pasado en el Palacio del Ayuntamiento, obligó a imponer un formato en el que no se le podía tocar ni con el pétalo de una sílaba. Hay cosas que democrática y políticamente son claras, ya sabemos quiénes son oposición en el Congreso y quiénes no son, quiénes pidieron el voto a los capitalinos como oposición para después terminar de esquiroles políticos o de aliados del gobierno en turno. Y hoy quedó muy claro, Federico, en estos argumentos que dio la oposición y el partido oficial antes del informe de gobierno, ¿cierto? Sí, pero también queda clara la mano negra del gobierno. A ver, hay como cuando estudiábamos el tronco común en varios. Hay varios partidos que pidieron el voto a los capitalinos, no para apoyar a Morena, sino para hacer una opción distinta y que terminan copiando dos argumentos como si se los hubieran impuesto desde el gobierno de la ciudad. Uno, una encuesta publicada en un diario de circulación nacional el día 12, en el que evalúan favorablemente a la jefa de gobierno, y los aplausos, las porras a Martí Batres. Yo coincido con ustedes, este es un informe como los de López Portillo, que hablaban 3 horas o 4 horas, ¿no? Sin un ápice de autocrítica, pero cuando tú ves la traición de los que le van y le dicen al ciudadano, dame un voto de confianza, porque Morena no lo está haciendo bien, para que luego terminen negociando por dinero, por prebendas políticas, su dignidad y lo peor, el voto que ellos recibieron para llegar al Congreso, me parece que es un saldo desastroso, por no hablar de si se puede calificar de respuesta que dio el presidente de la mesa al informe, en la cual habla a título ya ni siquiera partidista, sino personal y se dedica a echar una serie de porras. Él no puede hacer eso, tiene que responder a nombre del Congreso, tiene que responder de manera republicana, tiene que ser de manera institucional y apartidista. Y fue, como decía yo hace rato, fue una mañanera parlamentaria. En vez de un informe de gobierno, fue una mañanera parlamentaria, nada más que cambiaron la sede de Palacio Nacional por el recinto de Donceles y Allende. ¿Quién es responsable de haber perdido la mitad de la Ciudad de México? ¿Es Claudia Sheinbaum? Ella es quien tiene que responder a la opinión pública y a su partido por haber perdido 9 de 16 alcaldías. Ella llega reprobada al informe. Independientemente de las encuestas, el voto para el Congreso, y lo sabe muy bien la consejera, fue mayor para la alianza de Sí por la Ciudad que para la alianza del partido del que ella ha emanado. Ella tiene más diputados porque este concepto de la sobrerepresentación y de cómo a veces también pasó en la Cámara de Diputados, con más votos de la oposición, tiene más legisladores Morena, y por eso ella tiene ahora el control a través de sus aliados de la mayoría absoluta, pero en la urna está reprobada. A mí me podrán enseñar 15,000 encuestas, la realidad es que en la urna, que es de donde ella surgió, está reprobada. O hay menos gente que votó a favor de su partido y sus aliados, incluido ya el Partido Verde en esa ecuación, que la que votó por el PRI, PAN y el PRD. Así que diga lo que diga y haga como lo que haga, está reprobada en la urna. A ver, yo leí una encuesta después de la tragedia en la línea 12, que le había ella caído 20 puntos en su popularidad. Hoy mencionaban una aprobación de 67.5% y hasta presumían que una aprobación que no la tiene ni Obama, ¿no? Pero bueno, está reprobada, pero quizá la retrata de cuerpo entero la caída de
de la línea 12, Federico? La retrata como la persona insensible, distante y poco empática que es. Nadie le va a cuestionar a ella que tiene su formación académica, su capacidad intelectual, que tiene una metodología y una disciplina de trabajo poco habitual. Es una mujer trabajadora, eso no se le puede regatear. El tema es si es alguien dispuesta a gobernar para todos o solo con el dogma de la Iglesia de Palacio Nacional. Y en el caso de la tragedia, ella ha exhibido sus peores vilezas, las peores que puede tener un ser humano. Primero, la falta de empatía con las víctimas, porque en el informe se consigna que la Comisión Especial de Atención a Víctimas, que es el único apéndice gubernamental al que ella podría acceder, ha dado cerca de 5 millones de pesos de apoyos. La mayor parte de apoyos que ella citó hoy los ha dado la empresa que tiene contratado por el metro el seguro para los usuarios, que son 42 millones de pesos. Es decir, ella ha hecho el 10.37% de lo que ha hecho la compañía de seguros del metro para reparar el daño de las familias. Pero hoy no se dijo que las familias no tienen acceso a la carpeta de investigación, que los abogados que defienden a las familias no consiguen la reparación del daño ni la garantía de no repetición. Hoy no se dijo que violaban la cadena de custodia y que las muestras de metal que mandó la empresa del peritaje carnal que ella contrató a Estados Unidos a los laboratorios fueron manipuladas, que se abrieron las cajas y que nadie puede tener ya certeza de que los peritajes de esos parte de las traves caídas puedan sostenerse jurídicamente porque fueron manipulados. De eso no dijo nadie nada. Y cuando el presidente manda al carajo a las víctimas y decide que no se va a parar por ahí, ella sí acudió ese primer día en la noche. Pero cuando el presidente mandó al carajo a las familias, ella también las mandó al carajo. Ella ya no las atiende, solo les ofrece dinero. Y yo soy testigo por el contacto que tuve con varias familias que se les estaba condicionando en el hospital a firmar documentos a través de la Comisión Especial de Atención a Víctimas a que renunciaran a cualquier litigio para reparación del daño e indemnización a cambio de la atención médica y de cobrar el seguro del metro. Y la otra parte, cuando salió la mentira de los pernos Nelson, ¿y por qué mentira, Tony? Porque la fiscalía tuvo que desmentir al New York Times y decir que jamás le había autorizado a ningún periódico entrar a la zona cero a tomar fotografías porque estaba resguardada para efectos jurídicos por el peritaje. Y lo primero que hizo ella, en vez de tratar de encontrar la verdad y aplicar la ley, fue quererle culpar a Marcelo Ebrard de todo. Sacó su vileza y su aspiración presidencial. Y más que buscar justicia, buscaba cargarle toda la culpa a Marcelo. Después, cuando el presidente acuerda con el ingeniero Slim el rescate de la obra, hoy hasta habla bien de las empresas y dice que han actuado con mucha responsabilidad y que le agradece a las empresas que construyeron algo que se cayó y costó 26 vidas, que han estado a la altura. Y ya no habló de los pernos de Nelson, y ya no habló de Marcelo Ebrard y de Mario Delgado que construyeron la línea del metro. Entonces, primero se exhibió en su vileza política para usar la tragedia en su beneficio y candidatura personal, y luego desde el Palacio Nacional la obligaron a quedarse callada con esa actitud tan mezquina. Entonces, me parece que ha exhibido la clase de persona que es más allá de la clase de gobernante que es. Oye, mi querido Federico, yo con este planteamiento que te voy a formular, no estoy negando los votos de la doctora Sheinbaum y lo decía yo en un principio, el amplio margen y toda la manera tan abrupta de haber ganado y su legitimidad y lo otro. Pero te lo pregunto directamente. ¿Es empleada de Andrés Manuel López Obrador? Porque en los hechos actuaría como tal. Porque recordemos que como ejemplo y como dicen, un botón de muestra, ¿quién se encargaría de informar sobre la línea 12? Híjole, en la Ciudad de México, en la capital donde ocurrió el problema y la tragedia, el presidente Federico. A ver, se lo reclamaron hoy 2 veces, Tony, se lo reclamó Movimiento Ciudadano a través de Roivich, se lo reclamó el PAN a través de Gabriela Salido, el retroceso de que tenemos una regenta y no una jefa de gobierno. Una persona que ha perdido recursos que tenía la ciudad anteriormente porque no los ha peleado. El PRD de 97 al 2018 en su defensa por la ciudad peleaba recursos adicionales. Ella fue parte de gobiernos que pelearon recursos adicionales y ella, por eso en la pregunta anterior que platicabas, por eso es ella la jefa de gobierno y no Monreal, porque el presidente sabía, aunque la encuesta estaba en empate técnico,
que con el senador Monreal habría cierto grado de autonomía y ella lo que ofrece es abyección al 110%. Ella es incapaz de disentir en media coma y en ese sentido, si no se ha vuelto una empleada porque tiene la legitimidad de la urna, se ha vuelto un apéndice, se ha vuelto un cero a la izquierda y ha perdido la identidad que siempre tuvo la ciudad. Hay que recordar que desde 97, antes de la alternancia federal, la ciudad siempre fue un eco de resonancia política. Y ahora que los partidos en el gobierno local y federal, es el mismo, ha perdido eso. Pero ciertamente eso es en beneficio de su candidatura presidencial y en perjuicio de la nuestra. Déjame ponerte otro ejemplo de la diferencia entre ella y los otros de Morena. Aprobó la Cámara de Diputados la semana pasada la propuesta de legislación para los juicios políticos en la Cámara de Diputados. Los caníbales legislativos que hay ahí lo hicieron violando la Constitución, queriendo atropellar a los congresos locales. Llegó al Senado y el senador Monreal, para rescatar algo que era abiertamente inconstitucional, lo sacó por unanimidad y corrigió ese error y volvió a respetar a los congresos locales el derecho a que decidan sobre el desafuero de sus gobernadores. Pero Morena ya quería decidir desde la Cámara de Diputados con su mayoría por encima de cualquier estado si puedes aforar o no un gobernador. Eso es lo que no le gusta al presidente. Al presidente no le gusta que alguien haga política. El presidente no le perdonó a Monreal que apoyó a Miguel Ángel Mancera. Fíjate qué ironía. En la consulta que hicieron sobre el corredor de Chapultepec, el presidente quería que Monreal se opusiera a Mancera y que fuera el no por el no. Y como Monreal decidió que lo que decidía la gente aplicaba y que finalmente ganó el no y no se hicieron las obras que pretendía Mancera ahí, en un precedente importantísimo para la vida cívica de la ciudad que conoce muy bien la consejera, no lo hicieron candidato. ¿Por qué? Porque se atrevió a acordar, se atrevió a dialogar, se atrevió a hacer política con Mancera, consiguiendo el mismo objetivo que quería el presidente, que era que no hubiera nada. Entonces, es la diferencia entre ella y el resto de los de Morena. El resto de Morena cuidan su trayectoria, su prestigio personal, tratan de conservar algo de honra en un gobierno tan desacreditado como este, y ella no, ella Oye, es capaz Federico, de perder. de ser, voy a utilizar lo que ha dicho el presidente como una mascota, ¿no? Como le dice a sus seguidores, como una mascota que hace todo lo que le pidas. Por eso se entendería en todo caso, Federico, que el presidente ni siquiera menciona, ni por asomo menciona a Ricardo Monreal en esta lista donde dice que hay muchos, sobran y no sé qué tanto, ¿no? Sí, porque Monreal le representa continuidad de proyecto, pero no al 100, ni como tampoco lo hace Marcelo Ebrard. A ver, Marcelo Ebrard, recordemos, salió, Tony, con el 85% de aprobación después de su gobierno. 85%. Por eso ganó Mancera con el 63%. ¿Pero qué construyó Marcelo Ebrard? Un halo de luz propia. Yo pensé que ibas a decir Continuidad, que construyó la línea 12 que se le cayó también. También, pero en ese momento no se había caído, por eso estaba tan alta su aprobación. Pero le dio continuidad a las políticas sociales del presidente e innovó, hizo cosas distintas que no había hecho el presidente. Y lo que ¿qué es lo que no le perdona al presidente? Pues que hizo los PPS o proyectos de APPs mixtos público-privados para los famosos supervías, ¿no? Versus los puentes de los poetas. Es decir, ¿a qué quiero llegar? Marcelo se atrevió a reivindicar que el gobierno podría hacer obra pública en asociación con particulares. Y con eso modernizó la ciudad. Y con eso le cambió el rostro a la ciudad. Y eso no se lo perdona el presidente. Entonces el presidente necesita una candidatura que garantice el mismo discurso político, la misma abyección, la continuidad al 100, incluso programática, no solo en el programa de gobierno, sino en la forma de gobernar. Y ahí es donde ni Marcelo Ebrard ni Ricardo Monreal garantizan eso. Pueden garantizar una candidatura exitosa, pero también garantizan que van a tener su propio sello de forma de gobernar. Y con la señora Sheinbaum, lo que ya quedó claro es que es un sello que se estampa y se apostilla desde Palacio Nacional. Recuerdo que en un programa que hicimos muy interesante, búsquenlo en esta misma plataforma, por favor, en Tony Aguirre TV, sobre el manejo de la pandemia por parte de la doctora Sheinbaum, yo trataba de defender
tal vez lo indefendible, pero bueno, también hay que buscar un poco la equidad y el criterio de tener pluralidad, ¿no? Pluralidad. De hecho, quiero informar a mi público, a la gente, al público que nos hace el favor de vernos, que había una persona de Morena invitada a esta emisión, pero como otras veces no pudo. Yo entiendo que están muy ocupados o trabajando o ahora en la grilla e ir a besarle la mano a Claudia, no lo sabemos. Pero bueno, el punto está en que fue invitado. Yo defendía el manejo de la pandemia por parte de la doctora Sheinbaum y tú me dijiste que no, que ahora estos 80,000 muertos, estos 30,000 negocios y empleos perdidos, bueno, y todo lo demás que provocó la pandemia, que hablan de un fracaso, Federico, ¿lo reiteras? ¿Está Sí, sí, reprobada también en el manejo de la pandemia Claudia Sheinbaum? es la peor del país y la peor de muchas ciudades. A ver, empiezo por decírtelo así. Si no fuera la peor, no habría saboteado desde la agencia digital la investigación que hacían Mario Romero Zavala y Lorian de Spiegel para la revista Nexos de Exceso de Mortalidad. Cuando todavía tenían acceso a las actas de defunción, ellos habían logrado acreditar una tasa de exceso de mortalidad arriba de 9,000 personas por cada, si mal no recuerdo, sería por cada 100,000 habitantes. Eh, y esa tasa era la más alta de todas las ciudades comparadas, incluida Madrid, Londres, Nueva York, la Toscana en Italia. Por eso la saboteó. Estos datos de los 80,000 son solo las confirmadas, Tony. Hay datos federales de 101,000 muertes por encima del promedio de los últimos 4 años. Entonces, en términos demográficos, el Estado de México tiene más habitantes y menos defunciones. No es un asunto que ella pueda justificar por la cantidad de personas que vivimos aquí. Y cuando te decía yo del común denominador, también otra parte del discurso que se ve que le instruyeron a leer a varios partidos era del ritmo de vacunación, donde ciertamente ayuda a que sea la nominada a la presidencia porque el presidente le ha dado un trato preferencial. Recordemos que el programa de vacunación, el presidente empezó como siempre equivocado, diciendo que no iba a ser en las grandes urbes, sino en comunidades rurales, y después se dio cuenta de que con ese ritmo iba a fracasar todavía peor de lo que lo ha hecho. Cambió la postura y sí ha privilegiado las zonas urbanas, entre ellas la ciudad, pero si tú comparas la Ciudad de México como Estado, como entidad federativa, con otros de otras latitudes del país, es abiertamente irrisoria. Tú comparas con California o con la pura ciudad de Los Ángeles, en ambas sale reprobada. Si lo haces contra Texas, si lo haces contra la ciudad de Nueva York o Estado de Nueva York, la propia ciudad de Nueva York, que tiene una población muy similar a la de nosotros, tiene cerca de 35% más de cobertura de vacunas. Como Estado, bueno, ya pasan de los 20 millones de vacunas aplicadas. Entonces, no es un asunto que haya manejado bien. Y la gran crítica que le hizo, incluso el PT, que demostró hoy más congruencia y más estatura política que muchos partidos de oposición, cuando le dijo la diputada Circe Camacho, bueno, está bien el énfasis en la pandemia para prevenir las muertes, pero hay gente que no tiene ni para comer. Y lo que le está dando a entender es que estos kits que te dan 1,500 pesos para que te quedes en tu casa, que ella presume como únicos, pero con 1,500 pesos para 14 días, eso son poco más de 100 pesos al día. Ella no hizo ningún esfuerzo importante como hicieron otras ciudades del mundo por en verdad darle dinero. Te pongo un ejemplo de Estados Unidos. Ciudades como Nueva York y Los Ángeles le dieron dinero, Tony, incluso a los ilegales, a los indocumentados, a los extranjeros que no tienen papeles para vivir ahí, con tal de que esas personas se pudieran quedar sin papeles en sus casas para no salir a contagiar, sino representar un riesgo de contagio para los que sí tienen papeles para trabajar ahí legalmente o para los norteamericanos. ¿Cómo entender que los estadounidenses, hasta los ilegales, en términos migratorios, les han dado dinero para que se queden en sus casas y aquí en esta Por eso ciudad tenemos, no le dan dinero a Federico, la gente tantas para que se quede, remesas. Por eso hay tantas remesas y se rompió entre otras récord. cosas? Y que lo que presume el presidente, que es una vergüenza profundizando en el tema, pero bueno, esa es otra historia, como diría el clásico. Federico Dorin, diputado, muchas gracias, diputado local del Partido Acción Nacional. Gracias, Federico, siempre puntual, puntual y pues
tremendo tus comentarios, digo, un opositor de nivel, hay que decirlo. Federico, dime tú, yo sé que no es fácil por ser opositor, pero ¿le ves algo bueno a Claudia Sheinbaum? ¿Crees que hay algo bueno en esta rendición de cuentas? Mira, como bien decía Claudia, ella dice que todo gobierno puede tener cosas buenas, toda obra humana tiene cosas buenas, o sea, toda es imperfecta y en su imperfección tiene claroscuros. Hay cosas que ha hecho bien, me parece que sí ha hecho cosas positivas, de una de ellas Usar habló, cubrebocas, por ejemplo, Federico. esa no tanto, déjame decirte por qué, porque eso es propaganda, eso es una simulación. Ella tiene publicada en la Gaceta de la Ciudad que tú y yo estamos obligados a portar en público, en el exterior, el tapabocas, desde el 29 de mayo. Y jamás se le ha aplicado a nadie. Entonces, letra muerta, como ella dice hoy, sin multas, sin sanciones, sin medidas coercitivas. Y ella hubiera tenido mi respeto en ese sentido si le hubiera exigido al presidente usar tapabocas, como irónicamente Quirino, el gobernador de Sinaloa, invitado a ser embajador de México en España, sí obligó a López Obrador a ponerse el tapabocas cuando fue a Sinaloa. Entonces, cuando nada más lo haces propagandísticamente para pretender diferenciarte del doctor Muerte López Gatel y no lo sabes llevar como política pública a los hechos, me parece que es un asunto que no merece respeto. Pero sí tiene cosas buenas. A ver, te pongo dos. La estación de transferencias Capotzalco que hizo con la colaboración de Vidal y Arenas es una muy buena cosa. ¿Hubiera sido mejor la termovalorizadora del gobierno anterior? Sí, pero eso no quiere decir que no sea muy buena. El cablebús es una buena medida de movilidad, hay que reconocerla, con los problemas de la planta de luz que ya vimos durante el sismo, pero no deja de ser una buena obra. Y una tercera, hay unas ministerios públicos, asesoras, mujeres, que casi nadie conoce. Cuando una mujer sufre un delito de violencia, que la atiendan solo mujeres, que la asesoran solo mujeres, que no la tengas que victimizar de nuevo cuando le tengan que contar a un hombre los hechos que la atormentaron y la llevaron al MP. Ejemplos de cosas que sí ha hecho. Pero el problema es que esto de las mujeres se diluye cuando ella se vuelve cómplice de que les echan el gas lacrimógeno en el Zócalo capitalino, cuando ellas se manifiestan en contra de que estaban postulando como partido a alguien con 5 denuncias de violación para gobernar el estado de Guerrero. Entonces, ¿de qué sirven estas buenas ideas si eres cómplice del gas lacrimógeno en el Zócalo? ¿De qué sirve, como decíamos, una flor no hace primavera? Pero claro que tiene aciertos, algunos que sí le debemos de reconocer. Me parece que tiene algunos aciertos administrativos, lo que tiene son sus mayores hierros son políticos. Cuando has tenido que escoger entre la ciudad y Palacio Nacional, se ha equivocado y siempre ha optado por Palacio Nacional. Cuando ha tenido que escoger entre hacer lo correcto y hacer lo que el librito le dice para su nominación, siempre se ha equivocado. Pero son errores más políticos que administrativos. Sí, claro, es como También, la como siempre, renuncia está de contigo. Florencia Serranía, ¿no? ¿Cuánto pasó para que No, dimitiera a esta ver, mujer? y se fue porque fue la condición de las empresas para rehabilitarla. O sea, las empresas saben que fue culpa de la falta de mantenimiento, porque es una mentira, Tony. Déjame nada más decir lo que dice el informe. El informe dice, para cubrir a Florencia, que se revisó la estructura de obra civil después del sismo del 23 de junio del 2020 y que no había nada grave. Y después sale la empresa danesa, el Peritaje Carnal, a decir que los daños estructurales estaban desde antes del temblor del 2017. Entonces, por un lado, tiene un documento pagado con sus impuestos que dice que es problema de Marcelo y la construcción previa a los temblores, y por otro lado dice que lo revisó después del segundo temblor y que no hubo nada. Con eso está cubriendo a Florencia. Y Florencia se fue porque pudieron demostrar que no le dio mantenimiento a la estructura y las empresas también han de haber condicionado. Yo no voy a rescatar con miles de millones de pesos eso para que se le vuelva a caer a un inútil inepto que no le supo dar mantenimiento. ¿Y dónde está Florencia Ranía? Nadie sabe. No hay un solo político, uno solo. Habló hoy también del centro de control del metro que se quemó en enero. No hay un solo servidor público del metro. Uno renunciado, sancionado, multado, inhabilitado y mucho menos en la cárcel vinculado a proceso por los accidentes que han costado vidas en el metro. No solo el de Tláhuac, sino el de los transformadores de energía eléctrica que se quemaron en enero. De ese tamaño es la complicidad
y la ineptitud del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum. Óyeme, Federico, ya que pusiste el dedo en la llaga, se me ocurre un último cuestionamiento, por favor. ¿Acompañarán los 19 niños fallecidos en el Repsamen y los 26 muertos en la línea 12 a Claudia Sheinbaum? ¿El resto de su trayectoria, por lo menos, o su vida? A ver, hoy hay una nota en un diario de circulación nacional que dice que siguen esperando esas víctimas y su memoria, el memorial. Y que habiéndolo prometido el gobierno hace varios años, en 2019, no han puesto un centavo, o sea, no han colocado ni siquiera la primera piedra del memorial. Eso te da un indicio de la calidad humana y el pesar y aflicción que tiene Claudia Sheinbaum por las vidas que se perdieron en ese colegio cuando fue jefa delegacional en Tlalpan.